Regresamos a Análisis Radial. En la mañana de hoy le damos la bienvenida a nuestro programa al presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, el licenciado Rubén Berríos Martínez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Buenos días, un placer en compartir con ustedes y con todos los que nos escuchan a través de WPAB. Primero que todo, ¿cómo está su salud, licenciado? Mi salud está perfecta, digo perfecta, en el sentido que estoy muy bien. Qué bueno, vamos entonces. Sí. Y activo, como lo hemos estado observando en toda esta discusión que se ha generado en las últimas semanas, sobre todo a raíz de la discusión que hay en Washington en torno al tema de Puerto Rico y la crisis, cómo sigue apretando. Correcto. Pero antes de pasar a hablar de la exhortación que usted ha hecho de su plan para establecer un frente común de diálogo, vamos a hablar un poco de las circunstancias que se estaba viviendo en este momento, licenciado, que me parece que es pertinente que podamos escuchar el contexto de cómo usted ve todo esto en este momento. ¿En qué lugar nos encontramos ahora mismo de nuestra historia respecto a nuestra relación con los Estados Unidos y con el mundo? Bueno, de mi parte, y estoy seguro que de parte de muchos puertorriqueños, de todas las ideologías, es momento de júbilo y de celebración. Yo creo que nunca hemos estado tan cerca en la historia reciente de enfrentar el problema del estatus y de la descolonización que al presente. Por una serie de circunstancias que me parece que son evidentes. Primero y antes que nada, esto viene madurando hace un tiempo, ¿verdad? Vieques fue, vamos a decirlo así, el momento de inflexión. Ya había terminado la Guerra Fría en el 89, pero los Estados Unidos no se había enfrentado al problema de la forma certera y frontal en que tuvo que hacerlo, o que lo forzamos a hacerlo con respecto a Vieques. Como en aquel entonces yo dije, y repito ahora, Vieques fue la estocada en el corazón de la razón geopolítica y militar que trajo a los Estados Unidos a Puerto Rico. Cuando ellos deciden irse de Vieques y de Ruby Roads, debido a la presión que montó el pueblo puertorriqueño, tanto aquí en Puerto Rico como en Estados Unidos y mundialmente, ahí los Estados Unidos tomó una determinación definitiva. Ya Puerto Rico no servía a la función que los trajo aquí a Puerto Rico a ellos. En esa misma fecha, cuando el presidente de los Estados Unidos convocó en Casa Blanca a los presidentes de los tres partidos políticos, en el año 2000, se dio otro evento que pasó un poco desapercibido, pero que ha traído las repercusiones que estamos viendo en el día de hoy. Y es que en aquella mesa en Casa Blanca, cuando inició la reunión, el presidente de los Estados Unidos, para sorpresa de todos los allí presentes, particularmente de los presidentes del Partido Popular y PNP, en aquel momento Sila Calderón y Pedro Rosselló, después de los consabidos saludos generales, empezó la reunión diciendo: "All right, Rubén, you start". El primero que se quedó un poco sorprendido fui yo. Después de todo, no tenía ninguna relación con él y venía de la cárcel. Yo comencé diciéndole: mire, lo de Vieques va a seguir ocurriendo. En el día de hoy el licenciado Fernando Martín está entrando con 30 miembros del comité central allí, vamos a seguir hasta que se vayan, etcétera. O sea, que no le queda la menor duda que tienen que ir de ahí. Punto. Esa es mi primera posición. La segunda posición que le quiero decir es que esto de Vieques mantiene una relación directa con el estatus. Lo que está de fondo es el estatus. Sucede como con la economía ahora. Lo que está de fondo es el estatus. Así es que yo le sugiero a usted que se cree una comisión especial de Casa Blanca y que esa comisión se dedique a revisar las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico. Bueno, los otros hicieron sus planteamientos, etcétera. La historia es sencilla, se fueron de Vieques, pero al mismo tiempo, casi 2 o 3 semanas después de esa reunión,
el presidente nombró el Task Force, ¿bien? Y ese Task Force estuvo reunido durante más de 4 años, antes de dar su primer informe en el 2005. Y en el primer informe ya dice que esto es un territorio, una colonia de los Estados Unidos, y que hay que buscar una salida. Y después se repiten varios de los informes, ¿bien? Es decir, que esto de que vemos el Solicitor General, el Procurador General, viene ya ganando terreno en Estados Unidos hace tiempo, ¿bien? Después viene el plebiscito del 2012, en donde el pueblo puertorriqueño le dice que no. Al mismo tiempo, un poco después, viene lo de la CELAC, que es la unidad de todos los países latinoamericanos, poniendo a Puerto Rico en su agenda como parte de la América Latina y el apoyo a la independencia de Puerto Rico y nombrando una comisión para impulsar ese proceso. Es decir, esto viene cristalizando por varios lugares. Lo que ha sucedido con la posición del Procurador General es la culminación de ese proceso que viene, vuelvo a repetir, madurando, yo diría que desde el 89, la última etapa. Yo empecé a describir desde el año 2000. Lo importante de lo que dice el Solicitor General no solamente es poner en blanco y negro cuál es la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico y confesar el coautor, el crimen jurídico y político de 1952. El coautor no, perdón, el autor. Los otros fueron unos achichincles, o sea, el autor que es Estados Unidos, seguro. El autor verdadero confesó que esto es una colonia ante el mundo entero cuando lo había estado negando oficialmente por tantos y tantos años. Pero eso fue voluntario de ellos. Es un amicus curiae, no tenían que ir a decir eso. ¿Por qué van y lo dicen? ¿Qué más señales esperan los líderes coloniales de Puerto Rico de parte de los Estados Unidos para decir, vamos a centrarnos a hablar sobre esta materia? Ese es el trasfondo de todo lo que está sucediendo en este momento. Y yo me pregunto, ¿eso de que vamos a esperar que hable el Tribunal Supremo? Si el Tribunal Supremo es inmaterial lo que diga con respecto a Puerto Rico, se les colgarán por algún tecnicismo. Las ramas políticas ya hablaron. Habló el presidente de los Estados Unidos. En Cámara y Senado han hablado los diversos comités. Hay que sentarse, por lo tanto, particularmente cuando sabemos que lo que va a decir el Tribunal Supremo de Puerto Rico no tiene que ver nada con la decisión política que ya ha tomado el presidente de los Estados Unidos de admitir que esto es una colonia. Es decir, que a juicio suyo el pronunciamiento del Tribunal Supremo no va a tener, no debemos crear tantas expectativas. Es más, no hay por qué crear expectativas alguna. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en toda probabilidad se va a descolar por una cuestión procesal con respecto a la doble exposición. No va a desmentir a la rama política, no va a revocar los casos insulares, y si acaso va a decir en unas áreas nosotros le hemos concedido a Puerto Rico el derecho concedido que lo podemos revocar sobre tal y tal área. Eso es lo que va a decir el Tribunal Supremo, porque no hay ninguna necesidad de que intervenga en la cuestión política. Eso le pertenece al Congreso y eso le pertenece al presidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, esta cuestión de vamos a esperarle que hable el Tribunal Supremo es un congelar la bola, porque no se quieren enfrentar al problema de lidiar con el problema del estatus, que es lo que está de fondo. Y ahí es que viene la coalición. Bueno, eso lo vamos a hablar, sí. Pero antes de llegar a ese punto, quiero volver a lo que usted me estaba relatando sobre el pronunciamiento del Procurador General. Este pronunciamiento del Procurador General es lo más reciente que tenemos luego de la conversación que usted tuvo con el presidente Barack Obama. Y esa fue nuestra última entrevista, precisamente. ¿Cómo usted establece un eslabón entre aquella conversación, aquel encuentro que todos, sin que tengamos que describirlo, sabemos que de alguna manera fue provocado, ¿no?, para que ustedes pudieran hablar, y el presidente de Estados Unidos poder expresar su impresión acerca del tema de Puerto Rico? ¿Cómo usted eslabona aquel encuentro con este pronunciamiento que sale del Procurador General? Bueno, como tú sabes, mi pequeña, corta conversación con el presidente de Estados Unidos no fue para comernos un sándwich, ¿no? No. Yo inmediatamente le dije que era necesario enfrentar el problema del estatus de Puerto Rico. En síntesis, eso fue lo que le dije. A mí no me gusta
formalizar una tesis sobre causa y efecto. Pero definitivamente eso fue lo que yo le dije a él. Y yo sé que después de la CELAC haber abierto las puertas para que yo hablara, y después de yo hablar con él en Panamá, pues viene esta declaración de él. No es causa y efecto, pero se parece. O sea, es un proceso, es un paralelismo consciente que dicen en derecho, ¿verdad? Pudo haber hablado con otro independentista en Puerto Rico, pudo haber hablado con un presidente, pero habló conmigo un segundo allí, unos segundos, y yo no sé la causa y efecto, pero yo sí sé que 2 y 2 son 4. En aquel momento él le dijo que para que ustedes se pusieran de acuerdo, y usted le respondió en aquel encuentro de la necesidad de que ellos hicieran su trabajo. Seguro. Este pronunciamiento del Procurador General es eso, precisamente. Sí, pero lo que pasa es que yo no quiero adjudicarme el hecho. No, a lo que tienes razón, el hecho de tienes toda la razón en hacer la pregunta y está muy bien traída la pregunta. Independientemente de que haya sido usted, como usted muy bien plantea y eso, el asunto es que pues vemos una postura. Así mismo, tienes toda la razón en hacer la pregunta y tienes toda la razón de que la secuencia es esa. Vamos a la pausa, regreso, sigo conversando con el licenciado Rubén Berríos, presidente del Partido Independentista Puertorriqueño. Estamos a través de PAB 550 en Análisis Radial, regresamos en breve. Regresamos a Análisis Radial, sigo conversando con el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, Rubén Berríos Martínez. Bueno, vamos entonces a la exhortación que usted ha estado haciendo. Envió un mensaje especial de llamado a los presidentes de los partidos. Y entonces vamos a las respuestas. Muy bien. Vamos a la respuesta de Pierluisi y a la respuesta que eventualmente recibe de Bernier. Bueno, pues yo le envié al presidente del Partido Popular y al presidente del PNP una carta el 13 de enero del 2016, ¿verdad? Como presidentes de los partidos que representan las diversas fórmulas de estatus en Puerto Rico. Y les solicitaba o les sugería una reunión entre los tres para explorar las posibilidades ante las últimas declaraciones del presidente de los Estados Unidos respecto a las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico. Una carta muy abierta, muy sin poner ninguna condiciones, etcétera. El presidente del PNP me contestó, con mucho gusto se reunía y me puso me recomendó unas áreas que debemos hablar. Perfecto. Y el presidente del Partido Popular me contestó una carta donde me decía, y cito, me parece una buena idea la invitación a reunirnos y me hago disponible para la misma. Eso es, le estoy dando copia de la carta a usted, de las dos cartas. Eso es la contestación de la carta del licenciado Bernier. Pero luego dice que él cree que es mejor esperar hasta después de que el Tribunal Supremo dicte su sentencia con respecto al asunto de la doble exposición, lo cual, como yo acabo de decir, es inmaterial para la sugerencia mía de que nos reunamos desde ahora, lo que diga o no diga el Tribunal Supremo, porque en toda forma ya la rama política ha dicho qué es lo que es Puerto Rico. Y me sugiere otros asuntos, pero o sea, yo en verdad no entendí si él decía que sí o que no a la reunión. Pero como me dice, es una buena idea la invitación a reunirnos y me hago disponible para la misma, yo le contesto que espero que, ya que él no tiene objeción alguna, nos podamos reunir y dialoguemos sobre los varios asuntos y preocupaciones que él expresa en su carta, incluyendo lo relativo a la decisión pendiente ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para emprender alguna iniciativa conjunta. Vamos a discutir eso también. Y le digo también que al comenzar el diálogo no solo debemos hablar sobre los temas que él sugiere y lo que sugiere Pierluisi, sino que también debemos hablar sobre qué otros sectores, como él sugiere, pueden incluirse. Yo le digo que además de lo que él menciona, que son los candidatos a gobernador, pudieran ser otros y pudiéramos hablar sobre eso. El Colegio de Abogados, el Movimiento Independiente Nacional los candidatos independientes. Bush, Alas, Proela, además de los que finalmente sean candidatos a la gobernación. Que no hay problema de que hablemos sobre cuándo esas personas pueden entrar al diálogo, pero que lo importante es que empecemos nosotros, que comencemos una reunión entre tres para ver por dónde nos dirigimos. Vamos a reunirnos sin condiciones, es lo que le estoy diciendo.
Yo estoy esperando la contestación a esa carta mía. La carta mía fue del 20 de enero del 2016. Yo estoy esperando la contestación a la carta de parte del licenciado Bernier, del doctor Bernier. El licenciado Bernier ya me contestó la carta. Como yo le sugiero al final de la carta que asigne una persona que sirva para coordinar la fecha, etcétera, el lugar de la reunión, él designa al licenciado Héctor Ramos. Yo le informaba que yo designaba al licenciado Fernando Martín. Yo estoy esperando la contestación del doctor Bernier y quiero dar el tiempo necesario, razonable, para que conteste, ¿verdad? Porque yo no puedo concebir razón alguna para que no haya una reunión de esa naturaleza, porque no puede hacer ningún daño y lo que puede hacer es mucho bien. Pero lo que pasa es que aparentemente el doctor Bernier pues no participa mucho en la conversación política o quiere pensar más esto, lo que fuera, ¿verdad? Yo no voy a entrar en las razones por no haberme contestado. Espero todavía la contestación del doctor Bernier. Bueno, ideológicamente parece que él está todavía en un proceso de buscarse y encontrarse. Y explico por qué. Porque en un programa precisamente de análisis radial, a finales del año pasado lo abordamos sobre el tema de la definición ideológica de él. Y fue bastante problemático porque pues evadió constantemente hasta el punto donde dijo que primero voy a consultar el partido y luego entonces pues expreso mi postura ideológica. Así que traigo esto a modo de quizás entender el por qué es el que más se tardó en contestarle la primera vez la carta y ahora por segunda vez también. Es posible, me parece razonable. Ahora, ¿por qué razón debe acceder? Vamos a buscarle las razones por las cuales debe acceder. Vamos a comenzar por lo sencillo. Vamos a suponer que el Tribunal Supremo decida que, oye, yo digo... Pero atiendo a la premisa de la reunión que se debe hacer pronto, antes de la decisión del Supremo. Si lo que tenemos son un par de meses antes del verano, es decir, hay que empezar ahora. Pero ¿qué vamos a hacer después que el Tribunal Supremo decida que, como yo te digo, no va a decir nada material? Esperar la reconsideración o otro pleito más del Tribunal Supremo. ¿Pero qué es esto? O sea, hay que tomar decisiones, pero si lo que le estoy pidiendo, vamos a reunirnos a ver si nos podemos poner de acuerdo en algo. Y ya tú sabes, él sabe cuál es la decisión del partido, la idea, yo no sé cuál es la de él, pero la del partido, ya sabemos cuál es la posición. Vamos a reunirnos a ver en qué nos podemos poner de acuerdo. Cuando ya sabemos que las ramas políticas dicen que esto es un territorio, que esto es una colonia, y que hay que bregar con las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico, creemos todos, pues vamos a reunirnos. ¿Por qué no? Yo no puedo entender. ¿Qué gana él con reunirse? Vamos a ver, sí, mirándolo de otra perspectiva. Sí. Okay, quizá dejando de un lado qué pierde, ¿qué gana? Bueno, yo no sé, ¿verdad? Eso le compete al decirlo, pero por lo menos demostrar que tiene liderato en el Partido Popular, ¿verdad? Porque después de todo, un presidente de un partido político no debe tener objeción a reunirse con los dirigentes de otros partidos políticos que creen en otras alternativas de estatus, sin ninguna agenda fija, a ver en qué podemos poner de acuerdo. Yo me imagino que él quedaría bien ante la opinión pública si aceptara. Ahora, lo que es difícil de explicar es por qué no se va a reunir. O sea, ¿por qué razón posible no se reuniría el presidente del Partido Popular con el presidente del PNP y el presidente del PIB en el contexto de esta carta, abierto a ver a quién invitamos más y de cuándo, etcétera, de qué se trata, podemos ponerle? Yo creo que me da la impresión, ¿verdad?, que no vería muy bien la opinión pública el hecho de que no se reuniera, pero eso es una opinión mía, él tiene que determinar. Y yo quiero meterme lo menos posible en esa decisión para dejar la puerta abierta para que nos reunamos. Volviendo al mensaje original, a la carta original suya sobre el plan, un plan sencillo que nos reunimos y entonces estableciendo la agenda. Así es. ¿Por qué es importante empezar a atender esto tratando de ganar tiempo, licenciado, y no darle largas al asunto? Porque no hay tiempo, o sea, no hay tiempo. Esto hay que hacerlo. Esto no es cuestión que después de las elecciones haga una asamblea. No. Es ahora, es para ahora. Es para antes de las elecciones o el día de las elecciones lo que tenemos que hacer. Y se necesita ponerse de acuerdo. Por ejemplo, para poner un ejemplo de lo que podríamos hablar. Él ha dicho que está dispuesto a considerar la posición de Pierluisi
de un plebiscito de estadidad. ¿Sí o no? Y yo le he dicho que eso es inconcebible, según el derecho internacional y para nosotros y para la mayoría de los puertorriqueños, creo yo, que yo sugiero estadidad o soberanía nacional, y que la soberanía nacional incluya la independencia más la libre asociación. Bueno, pues esa es mi idea, la de Pierluisi es otra, la de él es esta. Vamos a reunirnos a ver si eso puede pasar. Yo no creo en eso como mi prioridad. A mí me gustaría la asamblea de estatus entre alternativas descolonizadoras, pero como ya ellos han dicho más o menos que están de acuerdo con un plebiscito de esa naturaleza, una consulta, pues vamos a explorar las posibilidades, porque ¿qué hay que perder? Hay todo que ganar y nada que perder. Entonces, es que yo no puedo generalizarlo porque no puedo entender por qué él no está dispuesto a reunirse si lo estuviera. Yo espero que esté dispuesto a reunirse. Porque lo otro es seguir hablando en vaguedades, como hemos hecho siempre. Estadidad o sí o no, por ejemplo, como proponen. Y si gana el no, ¿qué pasa? Entonces una asamblea de estatus, ¿y qué eso de asamblea de estatus? Eso está en el programa del Partido Popular hace 4 años. O sea, eso es de no acabarse nunca. O sea, yo creo que nuestro pueblo exige de su liderato, o los que pretenden liderarlo, como el presidente del Partido Popular, que por lo menos exploren las posibilidades con otras personas que tengan interés en el proyecto, interés en resolver las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico. Se nos está cayendo el país encima en pedazos. La relación entre el estatus y la economía es directa y todo el mundo lo sabe. El presidente de los americanos ha dicho esto es un territorio, para ponerlo en términos sencillos, desde Estados Unidos están pidiendo la luz por señas. Están pidiendo la luz por señas y aquí no nos queremos reunir hasta de aquí a 3 o 4 meses cuando decide un tribunal supremo, cuando ya el presidente americano decidió y el Congreso, que son los que tienen que decidir, los que deciden sobre la cuestión política. ¿Qué posible razón en el mundo hay para no reunirse? Yo les reitero a través de las ondas radiales suyas la invitación. Estoy esperando la contestación a la carta del 20 de enero del 2016. Y ya que él me dice que es una buena idea la invitación a reunirnos y me hago disponible para la misma, pues yo le estoy diciendo, mire, todo lo que usted me planteó en la carta, no hay problema, lo hablamos. Si quieres hablamos. Si debemos esperar, como usted dice, hasta después de que el Tribunal Supremo... Hablamos eso también, ¿cuál es el problema? Pero es reunirse seguro lo antes posible. Seguro, lo antes posible. Y que, ¿dónde, cuándo, etcétera? Pues que nombre a una persona de su confianza. Ya el licenciado Pierluisi lo ha hecho, ya yo lo he hecho, porque nombre a una persona y tenga una reunión preliminar sobre esta materia. Vamos a la pausa en Análisis Radial. Estoy conversando con el licenciado Rubén Berríos Martínez. Al regreso vamos a seguir abundando sobre otro ángulo relacionado al tema del estatus y en medio de la crisis. Estamos a través de PAB 550. Regresamos en breve. Regresamos a Análisis Radial. Sigo conversando con el presidente del Partido Independentista puertorriqueño, Rubén Berríos Martínez. Vamos a afinar un poco más el asunto de la relevancia de la reunión. Okay, se reunieron en un sitio, en una mesa como por ejemplo esta que estamos nosotros aquí ahora conversando, y que vamos a sacar de aquí, de quién va a establecer la agenda. Yo le he propuesto mi agenda, ¿verdad? En la carta mía. Que ellos traigan sus ideas, no hay ningún problema, las que sean, para bregar con el problema del estatus. En eso consiste. Yo no pretendo que se acepten las mías, pues traigan las suyas, el licenciado Pierluisi y el doctor Bernier. Ya el licenciado Pierluisi ha traído la de estadidad, ¿sí o no? Sí. Y ya el licenciado Bernier ha dicho, tiene que ser estadidad, sí o no, pero con unas enmiendas. Pues, ¿cuáles son esas enmiendas? Y yo he traído mi contrapropuesta, estadidad o soberanía separada, pero pueden surgir otras. Por ejemplo, a mí me gustaría poderlos convencer de que la asamblea de estatus entre alternativas descolonizadoras la podemos citar antes de las elecciones. Pero bueno, si no se puede... Ahí está una herramienta que está disponible específicamente en manos del doctor Bernier, y es que tiene Cámara y Senado a su favor y la gobernación. O sea que puede dejar legislación hecha antes de las próximas elecciones. No, pero la legislación no. Puede dejar asamblea de estatus constituida antes. No, constituida. Promesa no. Yo creo que la promesa en el aire. No. Tiene que ser antes. Hay que actuar antes de las elecciones. Dejar una asamblea constitucional de estatus así mismo es. Caminando. Así mismo es. ¿Hay tiempo para eso? Pero seguro que hay tiempo. Si nos reunimos desde ahora. Por eso es si esa no fuera posible, porque yo creo que no es práctica, pues entonces haríamos otra acción.
Pero si nos reunimos ahora hay para las diversas alternativas. En el caso de una asamblea constitucional de estatus, yo he leído de otros sectores que plantean de que si el independentismo participa de la misma es para constituir la República de Puerto Rico, no como un mecanismo deliberativo. ¿Usted lo ve como un mecanismo deliberativo? Primero, nosotros no le llamamos Asamblea Constitucional de Estatus, sino Asamblea de Estatus, para que no se confunda con la Constitución de Puerto Rico. Y yo sé que hay distintos sectores que tienen distintas ideas. Me gustaría escuchar cuál es la idea del liderato del Partido Popular sobre una Asamblea Constitucional de Estatus. Yo sé que el PNP se opone, pero sin embargo ha dicho que participarían. Bueno, pues vamos a ver si nos podemos poner de acuerdo en un tipo de asamblea de estatus. Si no nos podemos poner de acuerdo, pues entonces, ¿qué otra cosa hacemos? Por ejemplo, ir a las Naciones Unidas es totalmente aparte de eso. Podemos ir a las Naciones Unidas para que las Naciones Unidas ejerzan sus buenos oficios. Reunirnos con el presidente de los Estados Unidos, como yo propongo, para decirle, díganos usted cuáles son las alternativas que ustedes están dispuestos a considerar. Tampoco se necesita una asamblea constitucional de estatus y se puede hacer desde ahora. Son múltiples las ideas, pero tenemos que reunirnos para eso. A ver si no nos ponemos de acuerdo, pues no nos ponemos de acuerdo. En cuanto a los Estados Unidos, hay un serio problema de gobernabilidad allá debido al tranque que hay entre Congreso y Casa Blanca. Aunque esto no parece que se va a resolver a corto plazo, licenciado, pero vamos a estudiar este caso en este momento. ¿Qué podemos esperar de un gobierno con serios problemas que tiene de funcionamiento para ponerse de acuerdo, que retrase cualquier tipo de liberación de estatus a un corto o mediano plazo? Yo creo que si podemos reclutar al presidente de los Estados Unidos, eso se hace mucho más fácil, porque en este momento me parece que todo está maduro, porque a Estados Unidos le conviene resolver el estatus, ¿no? O sea, antes no le convenía, por eso no se resolvió. Ahora le conviene. Ese es el propósito de la reunión que yo propongo para llevarle una demanda conjunta al presidente de los Estados Unidos. Reclutarlo para que diga el Congreso conjuntamente con él con respecto a las alternativas descolonizadoras de estatus. ¿Cuáles son las condiciones? O cuál es la transición a la independencia, etcétera. Yo creo que es un momento bien apropiado. Y si no se lograra antes de las elecciones culminar el proceso, también es muy apropiado el momento después, porque Estados Unidos quiere resolver el problema de estatus de Puerto Rico. Usted no hay la menor duda de eso. Si es claro lo que ha dicho el presidente y es claro lo que ha dicho la Cámara y Senado. ¿Por qué lo quieren resolver? Primero, porque la imagen internacional le cuesta demasiado caro a Estados Unidos ya. Segundo, porque la economía está en quiebra y ellos saben que esta economía va a seguir en quiebra. Y tercero, porque quieren enfrentar problemas antes que los estadistas sean una aplastante mayoría en Puerto Rico. Son tres razones bien sencillas. Vamos a hablar un poco acerca de la imagen de la independencia en el Congreso de los Estados Unidos en este momento. En conversaciones y en entrevistas que he tenido con personas de otras ideologías políticas, admiten de que si llegara una petición de independencia del pueblo de Puerto Rico, es cuestión de ver cuánto tiempo tardaría en salir literalmente del Congreso, eso para automáticamente darla. Ideológicamente parece ser la opción, la primera opción en caso de ser solicitada, licenciado. ¿No cree usted que eso pudiera requerir también desde ahora algún tipo de acción legislativa que vaya dirigida específicamente hacia la independencia allá en Estados Unidos? Por supuesto que podría ser una de las avenidas a explorar. Por ejemplo, tan pronto los Estados Unidos haga su oferta, o sea, diga qué es lo que está disponible, y hagan una oferta razonable de transición hacia la independencia, yo no tengo la menor duda que aquí van a cambiar las fuerzas políticas en Puerto Rico con respecto a su actitud. Si los Estados Unidos hacen la oferta razonable que le conviene hacer a ellos, pues yo no tengo la menor duda que los puertorriqueños van a responder afirmativamente, una gran parte de los puertorriqueños. Eso es lo que va a estar en el entrejuego. A eso es que nos tenemos que centrar a hablar. Yo entiendo por qué alguna gente puede tenerle miedo a eso, seguro. Por esto que estamos hablando, claro. Bueno, pero lo que sucede con eso es que los americanos dicen, that's the way the cookie crumbles. O sea, así es la vida, sé la vida, dicen los franceses. Hay que enfrentarse a la realidad. Los Estados Unidos quieren resolver el problema colonial de Puerto Rico.
e históricamente en todas las situaciones y desde la guerra de independencia de Estados Unidos, es el interés del país metropolítico el que al final determina cuáles son los parámetros. Y el interés de los Estados Unidos hasta este momento era mantener la colonia y en este momento es acabar con ella hasta el punto que han dicho nosotros mentimos ante la ONU en el 1953, ¿bien? O sea que así es la vida. Así que, ¿te acuerdas aquellos anuncios que decían arrepiéntete, Cristo viene? Sí. Bueno, pues puertorriqueño empieza a pensar que la descolonización viene. ¿Hay alguna gestión que se esté haciendo, alguna, no me tiene que detallar, alguna gestión conducente a presentar alguna medida de independencia para Puerto Rico? No. Se están haciendo gestiones respecto a la independencia y a la descolonización, pero no hay una medida para erradicarla, no, porque nosotros creemos que eso sería una cuestión más o menos pro forma. No. Esto hay que ponerse de acuerdo con los que mandan en Estados Unidos, es decir, con el presidente, con el Congreso. No es para que un legislador, para que digan, presentar un proyecto de estadidad y todo, no pasó nada ni ha pasado nada. Y lo mismo sería un proyecto de independencia. Seguro, pero lo mismo sería como un proyecto de independencia, a menos que tuviera el aval del establishment americano, de los que mandan en Estados Unidos. Estamos haciendo gestiones en el Ejecutivo y en el Legislativo para que se sienten las bases para esto, pero no para dar un show un día y decir que hay un proyecto de independencia. Ya se presentaron en el pasado, ¿tú te acuerdas? Sí. Marco Antonio, ¿cómo se llama? California, Tidings. Pero sí, antes, después, el gran líder negro de California, Derungs. Roland Derungs, Marco Antonio anteriormente, Tidings también. No se trata de eso, se trata de abrir el paso y comenzar la transición hacia la independencia. De eso es lo que se trata. Y para eso hay que tener un tipo de estrategia como la que estamos tratando de construir nosotros. Usted siempre ha expresado, tanto en entrevistas como en escritos, acerca de que vamos a mirar al americano actuando en función de sus intereses y de la crisis que se cree. Estamos en la crisis. Así es. Parece que llegó ese momento del cual tanto se habló, estamos ya viendo, ¿no? y viendo cómo ellos empiezan a interactuar con esto. Por la manera en la cual ellos están interactuando, viendo al Ejecutivo por un lado, negándose a ayudar en medio de la crisis, viendo al Congreso mirando que, bueno, ustedes son los del problema, vamos a establecer unos controles. ¿Qué mensaje se está enviando de esos dos poderes? El mensaje que está viendo los Estados Unidos, vamos a acabar con la colonia, vamos a descolonizar a Puerto Rico. Ese es el mensaje que se está viendo allá. Y por eso la importancia de estas cartas que hablamos ahorita, ya por la razón que fuera, porque han estado practicando la estadidad mañana, tarde y noche por años y años, y tienen mucha gente detrás, el liderato del PNP está dispuesto a meterse en la discusión. Y el liderato del Partido Popular, ¿dónde está? ¿Cuál es? ¿Es el de Ponce? ¿Es el que está en Fortaleza? ¿O es el del presidente del Partido Popular? Vamos a ver qué pasa. Si el Partido Popular da el paso al frente y nos metemos los tres en lo que podemos poner de acuerdo, Puerto Rico se descoloniza bien pronto. Si no, yo creo que lo que va a pasar es sencillo. El pueblo le va a pasar por encima a los que mantengan la inmovilidad. ¿Percibe usted que el pueblo puertorriqueño está ya enlazando la crisis con el tema de la relación? Yo lo veo todos los días. Hablando con el compañero Fernando Martín el otro día, de cuando vamos por ahí, ya fuera a un restaurante, ya fuera a un supermercado en la calle, la gente sabe lo que está pasando. Aquí todo el mundo huele lo que está pasando. Aquí no hay bobos en este país. Ellos saben cuál es la actitud de los Estados Unidos. El pueblo está madurando rápidamente en saber cuál es la situación, la relación entre lo económico y lo político, que era lo difícil de explicar antes, y ahora hasta los americanos nos lo están diciendo, y por lo tanto estamos bien cerca. El que no puede fallar en este momento es el liderato político de Puerto Rico. Insisto en eso, el liderato político de Puerto Rico. Los que dicen que son soberanistas, o son soberanistas, que van a hacer en este momento, no me digan que van a decir que el estatus de Puerto Rico es el mejoramiento del pueblo. No, si no estamos hablando de eso. Por supuesto que el estatus de Puerto Rico es el mejoramiento del pueblo, pero del estatus que estamos hablando de la relación entre el mejoramiento y el estatus político de Puerto Rico. O sea que es momento de dar un paso al frente y dejar un poquito
las excusas para entonces después de las elecciones, y te prometo que si votas por mí nadie va a creer en eso ya. Hay que enfrentar ese problema ahora. Y vuelvo a repetirle, a ver si nos ponemos de acuerdo en los próximos par de meses para actuar antes de las elecciones. Yo estoy dispuesto a echar para adelante. Los independentistas estamos dispuestos a echar para adelante. Los estadistas, su liderato ha dicho que está dispuesto a echar para adelante. Estoy convencido y se acercan a mí para felicitarme por mi invitación muchísima gente que vota por el Partido Popular. Ese liderato no se va a mover, ese liderato del Partido Popular, a reunirse por lo menos, vamos a ver. Vamos a la última pausa en nuestro diálogo con el presidente del Partido Independentista puertorriqueño, Rubén Berríos Martínez. Estamos a través de PAB 550 en Análisis Radial. Regresamos en breve. Regresamos a Análisis Radial, entramos a la parte final de nuestro diálogo con el presidente del Partido Independentista puertorriqueño, Rubén Berríos. Bueno, licenciado, hay un libro que ustedes publicaron en el 2010, junto con Fernando Martín y el doctor Catalá. Así es. De la independencia como un imperativo del siglo XXI. Tuve la oportunidad de repasar unas notas antes de esta entrevista, haciendo referencia a ese documento que ustedes publicaron en aquel momento. Estamos a 6 años después de eso. El imperativo ahora de la independencia, todavía puede haber alguien que lo cuestione todavía. Porque quizás en aquel tiempo estamos empezando a asomarnos yo te voy a decir, a esto, pero... Aunque te suene un poco cómico. Tanto es así que hay unos cuantos asustados en el país, porque se han metido ellos mismos tanto miedo con la independencia, que saben que eso se perfila como una alternativa muy concreta y real para el futuro. Yo creo que más evidente se hace ahora que en el 2010, cuando se escribió el libro al que tú te refieres. Quiero añadir otra cosa importante. Ya en el 1991, en el libro que se llama Nacionalidad y Plebiscito, en la parte de atrás, está el proceso de transición a la independencia, el cual aceptó el Comité de Recursos Naturales, el Comité de Hacienda del Senado, con respecto al seguro social, los pagos a veteranos, las hipotecas. Eso está hasta por escrito ya desde el 91. O sea, esa transición a la independencia. Porque estas cosas van madurando poco a poco. Y en este momento están bien maduras. Y mientras más rápido nos decidamos, mejor va a ser. Porque si dejamos que esto se siga cayendo en pedazos en Puerto Rico, imagínate que vamos a tener. Nuestra patria está desmoronando como un tejón seco en las manos. Hay que actuar ahora. Con la cuestión económica, social, política. ¿Bien? Claro. En medio de la lucha en Vieques, y cuando usted fue arrestado, usted planteaba de que hoy es Vieques, mañana Puerto Rico. Han pasado más de una década después de eso, licenciado. ¿Cree usted que llegaron las circunstancias, al igual que en aquel momento era la circunstancia para Vieques? Sin duda alguna. ¿Nos llegó ahora la circunstancia para Puerto Rico? Yo no tengo la menor duda de eso. Es cuestión, yo siempre dije que era cuestión de tiempo y circunstancia. Yo dije ayer Lares, hoy Vieques, mañana Puerto Rico. Pues lo de mañana Puerto Rico se está acercando y lo estamos viendo. Hoy es Puerto Rico. Así mismo es, hoy está siendo Puerto Rico, y lo que tenemos que enfrentarnos al problema es dejando al lado prejuicios, uniéndonos todos para que lo que decidamos, que yo estoy convencido que va a ser la independencia, pero otros están convencidos de otras alternativas, la libre asociación, la estadidad, que son alternativas reconocidas por el derecho internacional. Vamos para adelante. ¿A qué le temen? ¿Cuál es el problema? ¿Es el que estamos en año electoral, la barrera que está subyacente en todo eso, licenciado? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque yo creo que el estar en año electoral, si lo vemos bien, lo que hace es dar más sentido de urgencia. Si no estuviéramos en año electoral, le buscaban la forma de darle vuelta de otra forma. para mañana. No, en año electoral ahora, porque sabe que si no te enfrentas a eso, te va a costar en las elecciones. Si no te enfrentas al problema, te va a costar en las elecciones. Yo estoy convencido de eso. El PNP, el estadista que no eche para adelante ahora, le va a costar en las elecciones. Y el que esté en el medio, sea soberanista y no eche para adelante, y que cree una fórmula descolonizadora, no eche para adelante, le va a costar en las elecciones también. O sea que yo creo que es un estímulo a las elecciones. No lo veo como una cosa mala. Puede ser una excusa para postergar, eso siempre lo tienen, pero las elecciones lo que deben hacer es impulsarlos a ellos. Le traigo el tema porque como proceso electoral al fin, pues hay mucho cálculo político, electorero, mínimo, de clientela, para ver
quienes Eso es se importante. quedan para no molestarlos, ¿no? Y entonces, a eso que me refiero, que a lo mejor eso esté subyacente, Sí, está subyacente. buscando el cálculo político. Tienes razón. Algunos de ellos obviamente están pensando eso, por eso lo están pensando tanto en cuanto a la carta. Pero que no se equivoquen, que ya los que quieren que esto se menee para meterle mano al problema de fondo de Puerto Rico, que es el que trae los problemas económicos que estamos padeciendo, son más y más dentro del Partido Popular todos los días. O sea, esa teoría de la inmovilidad dentro del Partido Popular, vamos a quedarnos, no hablemos, no digas nada de aquí a las elecciones, no hagas conferencias de prensa, no te definas con respecto al estatus. En este momento yo creo que lo que hace es costarle, o sea, desde ese punto de vista pequeñito de que quiere ser el alcalde de tal sitio o el representante, yo estoy convencido de que lo que hace es costarle políticamente. O sea que yo veo que si lo piensan bien va a ser un estímulo el reunirse. O es que en Puerto Rico puede haber un líder político que pretenda la gobernación y no está dispuesto a reunirse con los otros presidentes de los partidos políticos a 8 meses de las elecciones a ver si se ponen de acuerdo con algo. ¿Qué usted cree? ¿Qué el país va a pensar de ese líder político? Pues yo estoy seguro que esto es una de las cosas que el doctor Benítez está considerando detenidamente para sentarse a hablar. En el bando anexionista hay una propuesta de que si ellos llegan a ganar van a hacer un plan Tennessee. ¿Ve usted que esa estrategia va a crearle la crisis de la cual usted ha hecho referencia en otras ocasiones, donde el americano se va a tener que enfrentar con la realidad de que hey, aquí tiene en las puertas una petición de estadidad y vas a tener que entonces bregar con eso? ¿Es esa Es una de las formas de llegar a la crisis, que sea que los estadistas pidan la estadidad? Teóricamente podría ser, pero me parece que la más efectiva es la que yo he propuesto. Vamos los tres a decirle, ponte tú, habla tú americano, di cuáles son las alternativas. Ya que dijiste que esto era una colonia, di cómo se va a decolonizar y cuáles son las condiciones. Yo creo que esa forma es una forma más efectiva en este momento de causarle una crisis política a Estados Unidos, que la están recibiendo con buenos ojos el presidente de los Estados Unidos, que estaría dispuesto. Ahora, si no pasara eso y viniera un triunfo de la estadidad, pues obviamente le plantearía una crisis política a los Estados Unidos también. Hay distintas formas de que esa crisis suceda. Lo que pase ahora internacionalmente la ONU, lo que pase en la CELAC, que está reunido en estos días en Quito. O sea que es difícil de ver. Ahora, yo creo que la cuestión eso del plan Tennessee está como 200 años tarde. O sea, bastaría con un pedido de estabilidad. Pero eso del plan Tennessee es como un poco risible, me parece a mí. Bueno, sobre el tema de la ONU, vamos a evaluar este próximo año o este año. La ONU pues tiene ante sí pues la realidad del pronunciamiento del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos sobre la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Cuál debe ser, a juicio suyo, la estrategia para presentar ante ese foro internacional el tema de Puerto Rico? Lo ideal para mí es que vayamos, como yo le propongo, los presidentes de los tres partidos políticos que representan distintas alternativas de estatus, y hagamos el planteamiento conjuntamente para que la ONU retome este asunto a todos los niveles y sirva o haga sus buenos oficios para que Puerto Rico no se descolonice. Eso es la idea. Yo creo que eso tendría un peso bien grande. Obviamente, si no es posible eso, pues habrá que ir las fuerzas que están de acuerdo con impulsar desde la ONU el proceso de Puerto Rico, unidas allí. Y yo creo que si nosotros tres vamos, nosotros quiere decir los tres presidentes de los tres partidos que representan la fórmula de estatus, se va a unir a esa gestión prácticamente todo el mundo en Puerto Rico. Yo creo que esa es la forma más efectiva en este momento. Obviamente, de por sí, aunque no sucediera eso, no es lo mismo ir a la ONU a decir Estados Unidos tiene una obligación que decir aquí está, confiesa el culpable, esto es una colonia, esto es un territorio, y si es una colonia y un territorio, Puerto Rico tiene que ser descolonizado. O sea que yo creo que ya, o sea, le evitaron a nuestros aliados y nos evitaron a nosotros evidencia, porque ya la mejor evidencia la presentó el presidente de los Estados Unidos. O sea que yo creo que ya a uno lo que se ve es ganancia. Hasta dónde vamos a hallar depende en qué podamos ponernos de acuerdo para ir conjuntamente de Puerto Rico. Pero este es el momento de que pase algo importante en la ONU que no ha pasado con anterioridad. ¿Qué será si es el cuarto comité de la Asamblea General? Eso lo hablamos después. Pero en eso estamos bregando en este momento, ¿verdad? Y la CELAC que está en la misma onda, que está reunida en Quito en este momento. Tal cosa de tratar de llevar el caso al pleno de la Asamblea no va a ocurrir de inmediato tampoco. Eso lo tendremos que hablar entre nosotros acá
y con los aliados nuestros en la ONU que están impulsando este proceso, antes de hacer la determinación si es hoy, mañana, pasado, si es el cuarto comité, si es la Asamblea General, cómo se hace, etcétera, porque estamos en un momento óptimo y no podemos desperdiciarlo, y hay que ir despacio, pero con una estrategia fija bien clara, ¿bien? ¿Será posible que los Estados Unidos, cuando llegue la votación del tema de Puerto Rico, sean capaces de votarle en contra después de lo que ellos mismos escribieron? Bueno, si en Cuba creo que fue 182 a 3, ¿verdad? O a 2. Sí, y te votaron en contra. Pero, está bien, pero en el caso de Puerto Rico, sí, sería más vergonzoso porque ellos tienen todo el poder y lo aceptan sobre Puerto Rico. O sea, yo creo que los Estados Unidos están dispuestos a sentarse en la mesa, no ante la prensa y no dar una entrevista a ustedes o a la prensa, sino tras bastidores en la ONU, yo hablar de este asunto. Esto está madurando, la guanábana está madura, lo que hay que ir a cogerla. Están pidiendo la luz por señas en Estados Unidos. Depende de los puertorriqueños. Si fallamos ahora, por primera vez va a ser más culpa de gente de aquí que de gente de allá. Eso es lo que tenemos que tener claro. Estarán validando entonces el argumento que ellos siempre utilizan, como ustedes no se ponen de acuerdo. Así es. Nosotros no actuamos. Así mismo. Seguro le están dando la salida a los más inmovilistas allá en Estados Unidos. Y no hay razón para eso. Además, como yo te dije ya, y les cuesta políticamente en Puerto Rico que se den cuenta de eso. ¿Por qué les cuesta políticamente? Porque creo que, ¿cómo tú vas a decir que no a una reunión sin condiciones para ver el problema del estatus que el presidente americano lo ha aceptado y que guarda relación con la realidad de Puerto Rico y tú mismo y tu partido lo aceptan? ¿Cómo es posible? Tienes que abrir las puertas. Se pasan hablando de diálogo y no vas a dialogar al mínimo con líderes políticos que te han dado la oportunidad por un mes para que tú contestes y te la están dando todavía. Yo creo que me da la impresión que van a tener que contestar pronto y obviamente va a tener un costo político lo que decidan, si deciden no reunirse. Antes de cerrar nuestro diálogo, licenciado, estábamos en la época precisamente de la lucha en Vieques. Usted publicó un escrito en el cual hablaba de las ventajas que tenía la independencia de Puerto Rico como un acto que se tenía la geopolítica a favor de la independencia. Las circunstancias internacionales eran favorables para la independencia de Puerto Rico, no solamente como una expresión de un voto en la ONU, sino por la interacción de Puerto Rico en el grupo de países soberanos del mundo. ¿Eso cuán es más real hoy día comparado a hace 10 o 15 años atrás? Mucho más real, porque ya, por ejemplo, la prosperidad de muchos países del Caribe es evidente. Ya se crea la CELAC, que no estaba creada cuando yo dije esas declaraciones. Ya CELAC toma una actitud con respecto a Puerto Rico. Ya empezaron las negociaciones con Cuba. ¿Quién iba a pensar eso? Y obviamente Estados Unidos quiere estabilizar sus relaciones con la América Latina y por eso la estabiliza con Cuba. Y Puerto Rico es parte de ese mundo latinoamericano. Yo te recuerdo a ti que Martí ya dijo en el 95 que las Antillas así libres serían la garantía del equilibrio de la América Latina. No son dos islas las que estamos liberando, es un mundo el que estamos equilibrando. Eso se refería a Cuba y a Puerto Rico. Si los americanos están dispuestos a sentarse con los cubanos, pues imagínense cómo no van a estar dispuestos a establecer una relación normal, cordial, de buena voluntad con Puerto Rico. O sea, yo creo que desde que yo dije esas palabras, todo lo que ha hecho es fundamental la inevitabilidad de que nosotros los puertorriqueños nos integremos a la América Latina y al mundo con buenas relaciones con Estados Unidos y seamos pues esa llave de comprensión que están tratando de lograr en Cuba. Imagínense cómo no lo van a tratar de lograr en Puerto Rico. Yo creo que no hay mejor momento. Están pidiendo la luz por señas y hay que ir, hay que dar el paso y no puede uno dejarse esquivar porque un alcalde en tal pueblo, un representante, un senador le convenga tal o cual empleo, como tú preguntabas. Esto no es un momento, esto es un momento de pensar en Puerto Rico y echar hacia adelante. Además, si lo piensan bien, lo que le conviene es eso. Licenciado, quiero agradecer la oportunidad que nos ha brindado de conversar en PAB la mañana de hoy. Como siempre, es interesante tener la oportunidad de dialogar con usted sobre estos temas y ya estaremos hablando más adelante. Se le agradece a ustedes y a la estación la gentileza que tienen al entrevistarme. Bien, que tenga buen día. Gracias.